Hace solamente una semana recibimos una visita muy especial. Nuestros hermanos del otro lado del Atlántico compartieron la reunión del domingo con nosotros y pudimos saludarlos y escuchar algo de lo que el Señor está haciendo por medio de ellos en aquellas tierras. Y al terminar también tuve la oportunidad de comer junto con ellos y en la conversación contaban de algunas de las diferencias que notaban con respecto a su cultura después de unos días de visita aquí en España. Y al escucharles me preguntaba si existe eso del español estándar. Dicho de otra manera, si es posible definir cómo vive un español modélico. A lo mejor a nosotros nos cuesta un poco más, pero la mayoría de los extranjeros parece que lo tienen muy claro. Los españoles son conocidos por lo que comen y podríamos hablar de la paella, de la tortilla, del cocido, pero también por donde viven, sobre todo alrededor de las playas en el caso de los que están cerca de la costa, aunque podríamos hablar de las ciudades, de los paisajes de montaña y no podemos dejar atrás lo que dicen los extranjeros que hacemos los españoles, eso que tiene que ver con las rutinas, especialmente la siesta, ¿verdad? Somos mundialmente conocidos por la siesta, aunque no sé cuántos de nosotros realmente nos echamos una siesta, pero bueno, ahí queda la cosa. Y también probablemente se nos conoce mucho acerca por lo que nos interesa, ¿verdad? Acerca del fútbol, de los toros, de las fiestas populares. Y seguramente no todos los españoles son fanáticos del fútbol, de los toros o de las fiestas populares, pero es así. Parece que si uno cumple con estas características, entonces es un español estándar, un español modélico. Hace algunas semanas que comenzamos un estudio sobre la Iglesia y la idea es establecer un fundamento firme en este lugar. Creo que empezamos a ser una iglesia modélica porque ya empiezan a fallar los sistemas de sonido y grabación y el vídeo de este mensaje no funcionó, así que solamente tenemos disponible el audio. Pero una iglesia modélico va mucho más allá, o modélica, va mucho más allá que su audio o su vídeo. Y hoy me gustaría que fuésemos a un texto donde se nos habla de una iglesia modelo. Una iglesia que no solamente había recibido instrucción de cómo debía conducirse, no solamente sabía lo que debía hacer, sino que además lo estaba haciendo. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 1 de Tesalonicenses, la carta de Pablo a Tesalonicenses, y vamos a leer los versículos del 1 al 10, aunque realmente nuestro texto va a ser los versículos del 8 al 10, pero bueno, comencemos por el versículo 1 de esta primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
En este capítulo primero de Primera de Tesalonicenses se nos presentan algunas características que nos señalan a una iglesia modélica. ¿Podemos saber realmente cómo vive un creyente genuino en el contexto de la iglesia local? Bueno, aquí Pablo nos dice que sí, y no se trata de una descripción populista, ni tampoco ligera, apresurada. El apóstol había visto en estos hermanos determinadas marcas y las va a señalar. Y es que los tesalonicenses vinieron a ser una iglesia modélica, pero no porque pertenecieran a una raza particular, no porque nacieran en una zona o en otra zona del mundo, no porque hayan realizado este curso o aquel otro, ni porque participen de ciertas liturgias. Uno puede llegar a aprender un idioma e incluso a mimetizarse tanto con una cultura que llega a pasar desapercibido, aunque no pertenezca realmente a esa cultura. Pero en este capítulo primero de Tesalonicenses se nos recuerda que el cristiano verdadero, que la iglesia verdadera no se hace, ni se emula, ni se copia, ni se repite, sino que ha de nacer de nuevo. El individuo que no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino por voluntad de Dios, llega a pertenecer a la iglesia de Cristo. Y esto va a producir ese nuevo nacimiento, una serie de anhelos. Va a provocar una serie de actitudes que no solo no pasan inadvertidas para los demás, sino que terminan por caracterizar la vida de la persona que ha sido verdaderamente transformada por el Evangelio. En esta mañana vamos a ver 4 elementos que forman parte de un testimonio modélico para que, por un lado, podamos evaluar nuestra realidad espiritual y de alguna manera confirmar que somos aquello que decimos ser, pero también para que sepamos hacia dónde debemos apuntar, qué es lo que hemos de perseguir como congregación. Y a esa primera de las marcas que vamos a estar observando en estos versículos podríamos llamarla una proclamación ejemplar. Una proclamación ejemplar. Versículo 8 de este capítulo primero de Tesalonicenses dice ahí: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tesalónica en aquellos días era una ciudad importante, bien habitada, con una posición estratégica que hacía de ella un centro de comunicaciones muy destacado en aquella época, tanto por tierra a través de un sistema de carreteras importante, como por mar por medio de un puerto de primer orden. Esta urbe servía de conexión comercial entre lo que hoy serían Roma y Estambul. Tanto es así que Pablo va a pasar unas semanas en esa ciudad y va a poder subsistir gracias a sus labores con las pieles y la elaboración de tiendas, porque en esa ciudad hay mercado, hay comercio, hay personas que compran, que venden, que distribuyen. Pero una vez que el evangelio llega a aquel lugar, lo que se van a repartir ya no son solamente mercancías, sino la historia de unos cuantos que, a pesar de la oposición, de unos cuantos que, a pesar de la persecución y del sufrimiento, se han mantenido firmes en unas convicciones nunca vistas en aquel lugar. Y aunque Pablo solamente estuvo en Tesalónica por unas pocas semanas, se había quedado impactado por ver cómo el evangelio había florecido en aquel lugar, en aquella ciudad, y él estaba deseando compartir lo que el Señor estaba haciendo con otros. Pero cuando se disponía a hacerlo, dice el texto, lo sorprendente es que ya lo sabían, ya se habían enterado. Las noticias viajaban más rápido que el apóstol. Por eso Pablo dice: todo el mundo sabe lo que ha sucedido con vosotros. ¿Y qué es lo que todo el mundo sabe acerca de aquella iglesia? Bueno, en este versículo 8 se nos dice que los tesalonicenses se convirtieron, llegaron a ser un altavoz del evangelio. Un altavoz, por un lado, público.
Y podemos ir por un segundo al capítulo 17 de Hechos. Qué bendición tener ese relato escrito por Lucas en el que se nos informa de los acontecimientos que Pablo experimentó en sus distintos viajes. Y aquí observamos lo que sucede con Pablo cuando llega a aquel lugar de Tesalónica. Hechos 17, versículo 1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido aquí también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Sabiendo lo que les había sucedido a Pablo y a sus colaboradores, lo más natural, humanamente hablando, hubiera sido que los tesalonicenses mantuvieran un perfil bajo. Sin embargo, este texto nos dice que ellos hicieron todo lo contrario. De la misma forma que Pablo había estado predicando públicamente, ellos proclamaron públicamente el mensaje del Evangelio. La palabra que se utiliza en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 1 se refiere al sonido que produce una trompeta o incluso un trueno. No sé si alguno tenéis un vecino que toque algún instrumento de este tipo, pero es difícil no escucharlo porque por mucho que esté al otro lado de la pared, nos vamos a enterar. Cuando vivíamos en Galicia teníamos un vecino que tocaba la gaita y ni siquiera vivía en el mismo edificio, pero cada vez que la usaba la escuchábamos todos. Y si hablamos de una trompeta, la cosa no queda atrás. Se trata de una proclamación pública, evidente, manifiesta, una proclamación de la palabra de Dios, pero también de su propia fe en Dios. Y es que Pablo va a colocar en este versículo la palabra de Dios y la fe de los tesalonicenses en una misma esfera, en un mismo escalafón. En otras palabras, existía una total coherencia entre las dos. La fe de los tesalonicenses y la palabra de Dios eran una misma cosa, y a ambas daban resonancia, porque había una coherencia entre las dos y lo hacían públicamente. Un altavoz público eran estos tesalonicenses, pero también un altavoz personal, y esto es importante, personal, porque el texto nos dice que no solo conocían la Biblia, sino que habían sido transformados por ella, al punto que no era la fe de Pablo de lo que se hablaba, no era la fe de sus antepasados de la que se hablaba, ni de sus vecinos, era la fe de ellos. Hablaban de su confianza en Dios y sobre todo de lo que había sucedido en ellos. Muchas veces esta cuestión de la proclamación del Evangelio, del llamado evangelismo, se lleva al terreno de la arqueología o de la lógica, de la razón, de la apologética. Y quizás hay personas que se sienten intimidadas. ¿Cómo voy a hablar yo del Evangelio si no estoy al tanto de los últimos descubrimientos de la ciencia? ¿Cómo voy a hablar yo del Evangelio si no recuerdo bien qué era eso de la prueba del carbono 14? ¿Cómo voy a hablar yo del Evangelio si aún no me he terminado el último libro de este o aquel autor tan conocidos?
No he visitado ninguna excavación, no tengo ninguna plataforma ni ningún micro de última generación. ¿Cómo voy a hablar yo del Evangelio? Bueno, qué bien que hay personas que dedican su vida al estudio y ofrecen recursos y cuentan con una plataforma ideal y hay personas que quieren escuchar. Qué bien que hay algunos que tienen la posibilidad de dirigirse a muchos, pero dejando a un lado este llamamiento particular de ciertos individuos, no podemos olvidarnos de a qué hemos sido llamados todos los creyentes. Los tesalonicenses se limitaron a compartir con otros lo que ellos mismos habían experimentado tras entrar en contacto con la palabra de Dios. Y es que no hay mayor prueba ni mayor muestra del poder del Evangelio que una vida transformada por el Evangelio. Y esto es lo que todo creyente ha sido llamado a proclamar. Como dice el apóstol, hemos sido llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como aquel hombre sencillo al que tantas preguntas le hacían ahí en el capítulo 9 de Juan, todos podemos decir, una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Y es que en la Biblia no se habla de campañas ni de maratones, sino de creyentes individuales y de congregaciones locales, congregaciones como esta de los tesalonicenses, que allá por donde van proclaman públicamente, personalmente, lo que Cristo había hecho a su favor. De manera que aquí Pablo está describiendo un altavoz resonante, un altavoz que es público, un altavoz que es personal, pero también probado. Y es que no hay testimonio más poderoso que una vida transformada que confirma lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios decía es lo que ellos mismos habían experimentado y ahora anunciaban también a otros. Si su mensaje no fuera más que un discurso, no habría generado tanto revuelo. En aquella época muchos eran los que se subían encima de cualquier estrado o de cualquier piedra y comenzaban a enseñar, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito. Pero estos creyentes no simplemente repetían algo aprendido de memoria. Conocían la palabra de Dios, confiaban en la palabra de Dios, atesoraban la palabra de Dios, pero también obedecían la palabra de Dios. Estaban comprometidos con la palabra de Dios en lo privado del corazón, pero también compartían la palabra de Dios con otros, visiblemente, audiblemente. Yo me pregunto, cuando otros hablan de nosotros, ¿qué es lo que dicen? Cuando otros escuchan de nosotros, ¿qué es lo que están recibiendo? Cuando otros piensan en nosotros, ¿qué es lo que les sugerimos? La proclamación que caracteriza a un creyente en Cristo, a un modelo de iglesia como lo fue el de los tesalonicenses, es mucho más que un discurso repetido. No puede ser reducido a una metodología concreta, porque descansa en lo que la Biblia enseña, pero está refrendado por una vida transformada. Es público, es personal, está probado con nuestra propia coherencia. Y para eso no hace falta un gran talento ni un gran despliegue. Todo creyente está en condiciones de hacerlo, porque todo creyente ha sido llamado a hacerlo. Una proclamación ejemplar es la primera marca de un testimonio verdadero. Pero el texto continúa y en el versículo 9 observamos otra marca de esta iglesia tan particular y podríamos llamarla una hospitalidad ejemplar. Una hospitalidad ejemplar. Vamos a leer de nuevo ese versículo 9. Dice ahí en la primera parte, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Desde el primer día que el cristianismo se convierte en una realidad, la hospitalidad viene a ser un distintivo singular de la iglesia primitiva.
Cuando en Hechos 2 el apóstol Pedro anuncia el Evangelio, muchos judíos se convirtieron, dice el texto, y habían venido desde distintos lugares para la fiesta de Pentecostés, pero no tenían dónde hospedarse. Así que los primeros creyentes los van a recibir en sus casas y están dispuestos incluso a vender de sus propiedades para cubrir las necesidades de estos hermanos a los que acababan de conocer, pero que tenían una necesidad. La hospitalidad ocupa un lugar central en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 13 del libro de Hebreos, lejos de hablarnos de espectaculares manifestaciones, algunas de las consecuencias de haber recibido el Evangelio y la doctrina que el autor ha ido describiendo en esos 12 primeros capítulos, no es otra cosa que ser hospitalario aún con aquellos a los que uno no conoce, pero que sí sabe que vienen de parte de Dios. Durante el tiempo de los primeros viajes misioneros, aquellos que llevaban la palabra de un lugar a otro eran acogidos en las casas de los creyentes, aun cuando no los conocían más que por referencias. Tanto es así que uno no iba a ser considerado para anciano si no mostraba hospitalidad con los demás. Debido a las restricciones que en tantos lugares hemos experimentado, durante un tiempo no nos fue posible recibir visitas, pero ahora ya podemos empezar a invitar a otros, ¿verdad? A tomar un café, a compartir una merienda, a pasar un rato juntos, aunque sea en terreno neutral. El otro día alguien me contaba que lo invitaron a supuestamente comer a casa de un hermano, pero al final cada uno ahí en una esquina del lugar le llevaban un platito como si fuese un preso esperando en la prisión y mantenían una distancia tan abismal que prácticamente les costaba oírse. Bueno, no sé yo si será más fácil salir al parque y dar un paseo. Está claro que en cualquier caso disfrutamos de la compañía de otros. Pero cuando Pablo habla de hospitalidad, no está pensando simplemente en pasar un tiempo agradable con gente afín, con amigos, con familiares. La hospitalidad aquí tiene que ver con la acogida dada a aquellos que anuncian el Evangelio. La generosidad aquí está ligada a promover todo aquello que redunda en el avance del Evangelio. No fue algo puntual, sino que en varias ocasiones, como he dicho, en el Nuevo Testamento se habla de generosidad, de hospitalidad, y en particular de la generosidad de los tesalonicenses. Y no porque fueran más ricos, no porque tuvieran más recursos, sino porque entendían el valor del Evangelio. Y al mismo tiempo resulta interesante que el apóstol Pablo fue muy cuidadoso con ellos, porque ni él ni ninguno de sus acompañantes les pidieron nada. Ni él ni ninguno de sus acompañantes, Silas y Timoteo, dieron la impresión de que debían darles nada. En el capítulo 2, versículo 9, dice Pablo: «Recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes». Vivimos tiempos difíciles en lo que a la economía se refiere. Las grandes corporaciones pierden valor. Los trabajos de muchos se han visto afectados y el poder adquisitivo de la población se está viendo muy mermado. Pero el pensar en los demás, el ayudar al prójimo teniendo en mente el avance del Evangelio, es una muestra distintiva del creyente genuino. Una muestra tan poderosa que llega a ser una marca del testimonio ejemplar de los tesalonicenses. Desde hace un tiempo la gente tiende a publicar lo que hace a través de las redes, lo sabemos, y muchos participan de ello. Y durante esta época en la que no podíamos salir de casa, no pocos compartían sus rutinas, ¿verdad? Sus recetas culinarias, sus dinámicas de ejercicio, sus películas preferidas. Y cuando llegó el momento, hasta su primer paseo con pelos y señales. Nos cuidamos, nos preocupamos de lograr nuestros objetivos, de hacer lo que nos gusta y aún de que otros sepan lo que hacemos. Pero yo me pregunto, ¿cuánto pensamos en los demás?
¿Cuánto estamos pensando en cómo colaborar con otros y en particular en cómo promover y participar y ayudar para que el evangelio corra, para que el evangelio llegue a otros? Porque para esto no hace falta un gran talento ni un gran despliegue. Todo creyente está en condiciones de hacerlo, porque todo creyente ha sido llamado a hacerlo. Y esto nos lleva al tercer elemento que este texto nos presenta y podríamos llamarlo un servicio ejemplar. Lo encontramos también en la segunda parte del versículo 9, dice ahí, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La mayoría de las versiones en castellano incluyen la palabra convertirse y dicen algo así como os convertisteis de los ídolos a Dios. Bueno, lo cierto es que este versículo no habla específicamente del momento de la conversión, sino de lo que sucede en la vida de un convertido. La idea es que aquellos tesalonicenses abandonaron su conexión con los ídolos de la época para volverse a Dios. Una vez que fueron alcanzados por Dios a través del Evangelio, una vez que fueron reconciliados con Dios a través del Evangelio, tornaron su vista, dejaron sus compromisos, perdieron el interés en aquellos ídolos de su tiempo para ponerlo en Dios, para confiar y descansar en Dios. Y el texto añade, en el Dios vivo y verdadero, contrastándolo claramente con esos ídolos que se mencionan, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan. Y aquella iglesia que estaba compuesta por judíos, recordad que en el texto de Hechos capítulo 17 vimos que Pablo había estado primero predicando por 3 sábados, esto es por 3 semanas, en la sinagoga. Y que algunos habían recibido el Evangelio, aunque otros lo habían rechazado. Y después también se nos añade que varios griegos temerosos también se unieron a ellos, y probablemente fue esto lo que despertó la envidia y los celos y el desagrado de ciertos judíos que revolucionaron aquel lugar y utilizaron ciertos argumentos de revuelta para que Pablo y sus compañeros fueran perseguidos. Pero lo cierto es que allí había personas que anteriormente habían sido paganos, se habían dedicado en cuerpo y en alma a los ídolos, los habían adorado y seguido. Y el texto dice que algo sucede en aquel lugar y que todo ese interés y toda esa proyección hacia los ídolos se deja a un lado para volverse a Dios, al Dios vivo y al Dios verdadero. El texto dice que se volvieron a Dios para servir a Dios. Literalmente significa ser esclavos de Dios. Y eso es mucho más que simplemente reconocer su existencia. Es mucho más que admirarle o incluso que adorarle y ofrendarle. Es reconocer que uno ya no se pertenece a sí mismo. Es ponerse a sus órdenes completamente. Es entregarse, es esforzarse por satisfacer todas sus demandas. Es vivir en función no ya de uno mismo, sino de aquel a quien uno sirve. Y esto en el mundo actual podría parecer exagerado, ¿verdad? Vivimos en la era del yo, donde primero está el yo y después sigue el yo y finalmente encontramos al yo. Sin embargo, la persona que llega a conocer al Dios vivo y verdadero entiende que hay uno que demanda y merece toda nuestra atención, porque solamente Él es digno de nuestro tiempo, solamente Él es digno de nuestro esfuerzo, solamente Él es digno de nuestro interés y de nuestra vida. El cristiano sirve a Dios porque debe hacerlo, pero también porque desea hacerlo. Y es que nada le gratifica más que obedecerle. Y nada le satisface más que agradar a aquel que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, fue tan evidente que esto había sucedido con los tesalonicenses. Fue tan obvio que el apóstol dice, en todas partes se habla de ello. Yo me pregunto, cuando otros hablan de nosotros, ¿es esto lo que dicen también?
¿Eres conocido por haber puesto a un lado cualquier otro interés que te caracterizaba para ponerle a él en primer lugar? Porque para esto no hace falta un gran talento ni un gran despliegue. Todo creyente está en condiciones de hacerlo, porque todo creyente ha sido llamado a hacerlo. El texto continúa y nosotros también hemos de continuar y nos encontramos con el cuarto y último elemento distintivo, con una marca que Pablo destaca y hace de los tesalonicenses una congregación modélica. Y podríamos llamarla una esperanza ejemplar. El versículo 10 dice que además de servir al Dios vivo y verdadero, los tesalonicenses esperan, dice ahí, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muerte, dolor, tristeza, aislamiento, limitaciones, pobreza, soledad. Estas son solo algunas de las realidades que en este tiempo presente se han puesto de manifiesto a nuestro alrededor, no ya en televisión, no ya en un lugar desconocido y lejano, sino en nuestro medio. Y sin embargo, la aspiración de muchos es simplemente regresar a la vida de la que tan hastiados estaban un tiempo atrás. Pero la Biblia nos recuerda que este mundo no es todo lo que habremos de enfrentar, ni todo lo que experimentaremos. Y esta es una de las grandes declaraciones de fe para la Iglesia cristiana, y en particular en este libro de los tesalonicenses. Hay una esperanza viva. Este versículo 10 nos habla mucho de Cristo y se nos presenta a Jesús como el Hijo, como el resucitado. Por cierto, esta es una de las primeras menciones en todo el Nuevo Testamento. Se cree que el libro de los tesalonicenses fue el segundo escrito después de los Gálatas, allá por el año 50. Y aquí ya se afirma, igual que Pablo lo hizo cuando predicó en aquel lugar, en Hechos 17, que Cristo ha resucitado. El Mesías, el Cristo, es el ungido, es el escogido de Dios, es el libertador. Es el que garantiza nuestra propia resurrección. Pero este versículo 10 también nos dice muchas cosas acerca de Dios. Se le presenta como un padre poderoso que resucita a Jesús, como un soberano que diseña un plan de salvación, como un juez al que todos rendiremos cuenta. Y en este versículo 10, a fin de cuentas, se nos habla también de esperanza. Juan Calvino definió la esperanza como la constancia en creer lo que Dios ha dicho. Esta esperanza encuentra todo su sentido, encuentra toda su razón de ser en el Evangelio. En ningún otro lugar Dios ha mostrado toda su grandeza como en el Evangelio. En ningún otro lugar Dios se ha mostrado tan digno de confianza como lo ha hecho por medio del Evangelio. Y es que la esperanza del cristiano no consiste en mantener una confianza ciega en el futuro, sino en confiar en lo que Dios ha llevado a cabo en Cristo Jesús. Y esto es lo que caracteriza aquí a los tesalonicenses. Su confianza en el futuro viene modelada por lo que Cristo ha logrado en la cruz. Y esto les permite vivir el presente a la luz de lo que vendrá. La Escritura afirma que un día todos los seres humanos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y solamente existen dos posibilidades. Jesús mismo lo explicó así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este fin de semana se celebra en Madrid una feria sobre esoterismo. Algunos estudios recientes dicen que cada vez hay menos personas religiosas, pero sigue habiendo muchos inquietos y preocupados con el más allá y por el más allá, y de ahí el éxito de convocatorias como esta. La realidad es que no pocos aguardan ese día con mucho temor. Pero antes o después todos vamos a morir. Antes o después nuestra vida en este mundo tal y como la conocemos terminará.
Antes o después, todos rendiremos cuentas delante de un Dios santo, de un Dios justo. Y si nunca has venido a los pies de esa cruz, si no reconoces que tu vida no es lo que debería ser, si no te has arrepentido de tus pecados y no pones tu confianza en Cristo, entonces dice la Biblia que recibirás una justa retribución de parte de Dios. Y eso debería hacerte reflexionar en este momento, porque cada día que pases, dice la Escritura, no haces sino sumar y acumular más ira en contra de tu persona. Sin embargo, aquel que ha visto su condición a la luz del Evangelio, aquel que ha visto su indignidad, su rebelión contra Dios, aquel que ha entendido que no es sino un enemigo del Altísimo, aquel que se ha puesto de rodillas delante de Él y ha reconocido su necesidad de Él, ya no teme ese día, sino que espera ese día, porque descansa en lo que Cristo ha hecho a su favor. Y este es precisamente el gran mensaje del Evangelio, que el justo murió por los que no lo eran, para llevarlos a Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un verdadero creyente en Cristo, toda la ira que merecías fue aplacada por Él. Todo el castigo que merecías fue sufrido por Él. Toda la deuda que tú tenías fue pagada por Él. Toda tu maldad, toda tu rebeldía, todo tu orgullo fue cubierto por su sangre. Y ahora toda su justicia, toda su santidad, toda su pureza te pertenecen. Son tuyas. Te avalan delante de Dios. De manera que en ese día Él te recibirá como un Padre lleno de gracia, lleno de amor. Creo que hay pocos elementos que resulten tan animadores para el creyente como meditar en lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Nada alimenta más nuestra esperanza que recordar lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha declarado hacer. Y para esto no hace falta un gran talento ni un gran despliegue. Todo creyente está en condiciones de hacerlo, porque todo creyente ha sido llamado a hacerlo. El Evangelio, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, llegó a la vida de aquellas personas en Tesalónica y lo cambió todo. Tanto es así que no solamente ellos, sino muchos otros se quedaban sorprendidos cuando escuchaban lo que Dios había hecho en medio de ellos. ¿Se puede decir esto mismo de ti? Porque como congregación en este lugar necesitamos que estas mismas características de los tesalonicenses sean también las nuestras. A eso nos llama el Señor y para eso nos está capacitando por medio de su palabra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a vivir de esta manera? Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad para todos los que estamos en este lugar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Él que lo haga posible. Señor, te damos las gracias por el Evangelio, por cómo en tu voluntad llevaste a Pablo, a Silas, a Timoteo a anunciarlo a aquella ciudad, a los judíos, pero también a los gentiles, a los que creían ser religiosos, pero también a los paganos. Gracias, Señor, porque ellos declararon que no hay más Cristo, no hay más Señor, no hay más Rey que tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque mostraron el camino de salvación y muchos respondieron en fe y arrepentimiento. Te damos las gracias, Señor, porque eso es lo que ha traído también el Evangelio a nuestras vidas, este mismo mensaje de salvación. Y oramos para que muchas personas en este lugar se pongan de rodillas ante ti y reconozcan que tú eres el Dios vivo y verdadero, y se humillen y se entreguen a una vida de servicio. Señor, queremos ser una iglesia modélica, no porque seamos más que otros, sino porque queremos obedecerte solamente a ti. Ayúdanos, Señor,
a dejar a un lado nuestras preferencias, a poner a un lado nuestros deseos pecaminosos, a reconocer nuestra necesidad de ti y a vivir de una manera que te honre y que deje saborear y entrever como aquellos tesalonicenses hicieron, cuán grandes cosas has hecho con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.